Esa voz que tronó en el monte, todavía habla. Hoy no tiembla el monte, tiembla el alma que oye, esclavo de tu palabra. Listo, pues buenas noches. Estamos nuevamente por la gracia y misericordia de Dios en Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 18, que es donde nos quedamos la última vez. Me parece que fue hace aproximadamente 15 días. Entonces, digo, nada más para hacer como un recuerdo así rápido de lo que vimos en la sección anterior. Lo que Pedro les dice a los cristianos es que debemos imitar a Cristo con paciencia, con piedad cuando estamos bajo un sufrimiento injusto. Eso es lo que se dijo del 14 al 17. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer Pedro en este momento es ponernos a Cristo mismo, lo que Cristo sufrió y vivió como el ejemplo supremo y el fundamento supremo de por qué nosotros tenemos que resistir con paciencia en medio del sufrimiento. ¿Ok? Este pasaje en el que vamos a entrar hoy, el 3:18, es un pasaje muy, muy hermoso porque te va a hablar de la muerte vicaria de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo, de su resurrección. Y vamos a hablar también, cuando terminemos el 18 y continuemos al 19, vamos a hablar de un texto que ha tenido mucha controversia en cómo debe ser interpretado. Yo les voy a decir cuál es la interpretación que yo creo que encaja mejor con el contexto completo de las escrituras, ¿no? Pero hay varias interpretaciones de qué significa estos espíritus encarcelados. Creo que ya lo hemos visto antes acá con nosotros cuando vimos Génesis, me parece. Y vamos a continuar. Entonces dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y este versículo pequeñito nos va a hablar de manera mucho, muy profunda sobre la obra de Cristo. Cuando nos dice, porque también Cristo padeció, ¿ok? Está conectando el tema del sufrimiento de un justo. Ustedes acuérdense que Pedro les está diciendo a los cristianos van a sufrir injustamente, ¿ok? Cristo era y es perfecto y no merecía ir a la cruz, porque él siempre cumplió la ley. Entonces, él está padeciendo, ¿ok? No injustamente en el sentido de que Dios le está tratando con injusticia, sino que él no merecía ir a la cruz. Los que merecíamos ir a la cruz somos nosotros. Así que Cristo es presentado acá como el ejemplo de alguien que soporta con paciencia el sufrimiento y lo conecta como la causa de nuestra salvación. ¿Ok? Y no solo fue Cristo quien padeció, quien murió, sino fue una sola vez por los pecados. ¿Ok? Cristo no tenía que morir muchas veces porque al ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, su muerte tenía un valor infinito. Entonces, el sacrificio de Cristo es único y es suficiente. De una sola vez y para siempre, Cristo nos hizo perfectos. Esto, desde luego, cuando tú lo ves, vamos a la luz de la carta a los hebreos, contrasta con los sacrificios del antiguo pacto que tenían que ser ofrecidos una y otra vez, o sea, de manera repetida. Cristo no tenía que hacer esto porque su muerte tuvo un valor infinito para salvarnos. Entonces, con un solo sacrificio de sí mismo, quitó el pecado de su pueblo. No hay más necesidad de sacrificios por el pecado, porque la muerte de Cristo es completamente eficaz para los que estamos unidos a Él por el Espíritu. Esto, desde luego, tiene muchas implicaciones. Si Cristo con un solo sacrificio te hizo perfecto delante de Dios posicionalmente, no hay nada que tú puedas hacer para agregarle a la obra de Cristo. Es decir, tu obediencia no agrega nada a los méritos de Cristo. Tú y yo tenemos que vivir como hijos obedientes como resultado de haber sido justificados, pero no como la base de nuestra justificación. Esto es importante porque, y lo hemos discutido antes ya,
Cuando tú te levantas un día y eres como muy piadoso y oras, buscas al Señor ahí en tu culto privado y luego con tu familia y luego estás andando en el Espíritu, no has agregado absolutamente nada a la obra de Cristo. Y cuando tú te levantas un día y te levantas enojado y ya pecaste y te peleas con medio mundo, no quitas absolutamente nada de la obra de Cristo. Porque con un solo sacrificio nos justificó. ¿Ok? Luego, el justo por los injustos. Esto aparentemente es muy sencillo de entender. Cristo es un justo que está muriendo por nosotros que somos injustos, pero esta frase pequeñita es, o sea, como una joya de la doctrina de la sustitución penal. ¿Ok? Cristo Jesús, el absolutamente justo, el absolutamente sin pecado, que cumplió siempre toda justicia, que cumplió siempre la ley de Dios, muere y sufre en lugar de nosotros que somos los injustos, que somos los pecadores culpables. Es un intercambio, el santo por el inmundo, el que es justo, inocente, por los que somos culpables. Y esto lo dijo Dios desde Isaías 53, cuando dijo, mi siervo justo, ¿sí se acuerdan? Mi siervo justo que cargará con los pecados de mi pueblo. Entonces, otra vez, si Dios trató a Cristo como si Él hubiera sido tú, aunque Él jamás pecó, al morir bajo su ira en la cruz, es para que Dios te trate a ti como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, aunque tú jamás lo hiciste. Dios pone tus pecados sobre Cristo en la cruz para que ponga su justicia sobre ti, la propia justicia de Cristo, y Cristo es Dios. Entonces, por eso Pablo puede decir en 2 Corintios 5:21 que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. No quiere decir que tú en tu ser de inmediato eres una persona absolutamente justa sin pecado, pero para todo término forense, es decir, para toda cuestión jurídica y legal, Dios te ve vestido de la justicia de Cristo y entonces delante de Él tú no tienes absolutamente nada de culpa por la cual puedas terminar en el infierno. ¿Por qué? Porque el justo por los injustos. Cristo hizo sustitución sufriendo en nuestro lugar, en lugar de aquellos a quienes había de salvar. Cristo, la Biblia nos dice, fue hecho por nosotros maldición y murió por nosotros, murió en nuestro lugar. Entonces, esta es la doctrina de la expiación sustitutiva. Lo puedes poner en, o sea, en otras palabras, si es Cristo tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, Cristo recibió el castigo que merecían tus pecados y mis pecados. Y de esa manera satisfizo la ira de Dios y la justicia divina. Y como les dije, como resultado, tú recibes su justicia. Nuevamente, no hay una sola gota de ira reservada para ti ya. Si Cristo Jesús murió por ti, si Cristo Jesús tomó el castigo que tú merecías y Dios castigó a Cristo por ti y en tu lugar, el justo por los injustos, ¿cómo es posible entonces que creas o que la gente crea que la salvación se puede perder? ¿Cómo es posible que creas que Dios te va a castigar por los pecados por los que ya castigó a Cristo? Si tú estás en Cristo, tú estás absoluta y eternamente perdonado. No hay manera que tú pierdas tu salvación porque, ¿qué crees? Tu salvación no tiene nada que ver contigo, tiene todo que ver con Dios. Él es el autor de la salvación es de Jehová, no es de nosotros. Incluso la fe que tú pones en Cristo te la dio Dios. Incluso el arrepentimiento por los pecados te los dio Dios, no nace de ti, porque ya lo hemos visto también, la regeneración, cuando el Espíritu Santo de manera soberana te da vida espiritual, te regala fe, te regala arrepentimiento, pero para que tengas fe y para que tengas arrepentimiento, primero tuviste que tener vida nueva. Así que la vida nueva viene antes de la fe, la regeneración viene antes de la fe es consecuencia de la regeneración, no al revés. Es lo que la Biblia enseña de manera mucho, muy clara. Ahora, ¿cuál fue la finalidad? ¿Cuál fue el propósito de la expiación que Cristo hizo por nosotros? ¿Y qué dice? Para llevarnos a Dios.
para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Dios. El pecado con el que nacemos, el pecado original que heredamos de nuestros antepasados, nos enemista con Dios, nos pone como enemigos de Dios. Cristo, al morir por nuestros pecados, nos conduce de regreso a la comunión con el Padre. Cristo te presenta delante del Padre y como estás vestido de la justicia de Cristo, el Padre te acepta. Por eso Hebreos dice que Cristo te abrió el camino y la entrada al trono de Dios por medio de su sangre, es decir, por medio de su muerte. No solo vino a pagar tu deuda, sino vino a reconciliarte con Dios y a presentarte totalmente acepto delante de Dios y para que fueras adoptado hijo de Dios. Entonces tú y yo estamos ya en la presencia de Dios, viendo su rostro favorable por medio de Cristo y tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y un día nos va a presentar absolutamente perfectos, sin ningún tipo de mancha en la gloria. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? No. Ok, continuamos. No. No, perfecto, continuamos. Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces aquí está mencionada la muerte y la resurrección de Cristo. Muerto en la carne, hubo una muerte física. Él físicamente murió. Su naturaleza humana murió. Digo, no estamos como separando sus naturalezas. Simplemente Él murió. Cristo murió. Pero fue vivificado en espíritu, es decir, fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Si tú vas a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 1, te va a dejar clarísimo que Cristo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí en esta frase pequeña se está enfatizando la muerte real física de Cristo, pero también su resurrección real. La muerte de Cristo no fue el fin. Muchas veces nosotros nos enfocamos y nos enfocamos y nos enfocamos y nos enfocamos en la muerte de Cristo y eso está bien, pero olvidamos su resurrección. Si no hay resurrección, su muerte no tiene sentido. Pero fue resucitado. ¿Se cortó? ¿Escuchando o no? ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Sí. Ya. Ok, permítanme. ¿Ahí sí me siguen escuchando? Sí. Sí. Ok. Vamos a un problema acá con el micrófono. Entonces, este versículo enfatiza la muerte de Cristo y su resurrección. ¿Ok? Y posteriormente de su resurrección con un cuerpo glorificado o en estado glorificado, Cristo fue ascendido al cielo y entronizado. ¿Ok? En la resurrección de Cristo comienza su exaltación. Ya terminó la obra para la cual vino acá y está listo para ser entronizado en la gloria. Solo hemos visto un versículo, ¿no? Es muy pequeño, pero está lleno de riqueza doctrinal. Y este versículo, cuando entendemos que Cristo vino a morir por nosotros, que Él fue tratado como si Él hubiera sido tú, cuando Él jamás pecó para que tú fueras tratado como si tú hubieras sido Cristo, cuando tú nunca cometiste la justicia que Cristo cometió, este versículo nos debería de llenar de adoración. Con este versículo tú te puedes predicar el evangelio todos los días. Tú necesitas predicarte todos los días el evangelio, tú necesitas recordar el evangelio. El evangelio no es solo el mensaje por el cual tú llegas a Cristo, sino es el mensaje que te sigue manteniendo y sigue alimentando tu fe en Cristo.
Cuando recuerdas que Cristo el justo vino a morir por mí, un injusto y vil pecador, para reconciliarme con Dios, vives diferente, porque entiendes que no hay nada que puedas hacer que afecte la obra de Cristo a tu favor, ni para bien ni para mal. Entonces, ahí cuando estás viviendo en la carne y estás pecando, ten en cuenta que tu Padre pues te disciplinará, pero para nada estás perdiendo tu estado de justificación. Así que cuando Satanás venga y te acuse por tus pecados, porque Satanás es experto en acusarnos por nuestros pecados, simplemente recuerda, sí, yo sé que soy un pecador, pero sé que Cristo el justo murió por mí. Murió una sola vez y para siempre porque eso fue necesario y suficiente. Hoy estoy reconciliado con Dios y no puedo ser apartado de Dios, porque ya lo vimos en Romanos, ¿se acuerdan? ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo? Nada. Entonces, esta es la base de nuestra salvación y esta debería ser la base de nuestro gozo. Luego, recuerden, para los lectores originales que están sufriendo injustamente, el recordar el ejemplo de Cristo les debería de llenar de consuelo, porque ustedes no están solos. Cristo te entiende, ¿sabes por qué? Porque Él ya caminó ese camino. Y ¿sabes qué? Más aún, el sufrimiento de Cristo fue redentor para ustedes, para su pueblo. Tuvo efectos redentivos. ¿Ok? Entonces, los sufrimientos del pueblo de Cristo, cuando el cristiano está unido a Cristo y por eso es cristiano, ya tienen sentido. Desde luego que no expían. El único sufrimiento que expió es el de Jesús, pero tú entiendes entonces como hijo de Dios que los sufrimientos que Dios manda a tu vida se vuelven los medios por los cuales Él te santifica y por los cuales Él va a hacer que tú des testimonio de cómo es posible que sufras y mantengas tu piedad. ¿Cómo es posible que sufras y no pagues mal por mal? ¿Cómo es posible que sufras y tengas gozo? Entonces, este versículo también sirve para motivar a los hermanos que están pasando por esta persecución. Básicamente, Cristo ya sufrió por ti y entregó su vida. Tú estás llamado a seguir su ejemplo, vas a sufrir por él. Y esto debería llenar nuestro corazón de gratitud. ¿Ok? Y sobre todo, recordar que todo este sacrificio fue para llevarnos directamente a Dios. Tenemos ya comunión con Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Dios está con nosotros. ¿Quién va a estar contra nosotros? Hoy tenemos acceso a Dios y Él es y debería ser el tesoro supremo de nuestras vidas hoy y por toda la eternidad. Entonces hay mucho más que decir del texto, pero creo que de manera pues más simple es cómo lo podemos entender. ¿Tienen alguna pregunta? No. No. Perfecto. Entonces comenzamos en el 19. Dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿En el cual qué? En el espíritu. ¿Ok? ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados y a qué se refiere a que Cristo fue y predicó? Aquí hay varias maneras de entenderlo, ¿no? Vamos, a través de la historia del cristianismo, a través de la historia de la iglesia, han habido diferentes interpretaciones, ¿ok? Sin embargo, a la que yo me suscribo, y creo que conecta bien con el resto de las escrituras, es qué pasó con Cristo los 3 días que estuvo muerto. ¿No? Entonces, lo que aprendemos de las escrituras es que Cristo fue a predicar. Ahora, predicar no es predicar para salvación, porque esta palabra de predicó también es proclamación. Entonces, Cristo fue y proclamó algo a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Nos los define. 20. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de ¿quién? De Noé, la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es, 8 fueron salvadas por agua. Ya nos da un contexto histórico. Hay unos espíritus que están encarcelados. Estos espíritus fueron desobedientes
Y esto sucedió en los días de Noé, mientras Dios estaba esperando pacientemente que él terminara el arca, que Dios le había mandado a hacer porque venía un juicio tremendo, ya lo vimos en Génesis. Dice, y en el arca solamente 8 personas fueron salvadas. Pero ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Entonces, estos espíritus encarcelados son ángeles que cayeron en los días de Noé y que hicieron algo que está mal y que Dios vio de manera muy, muy grave. Entonces, si nos remontamos a Génesis, ¿qué es lo que ustedes se acuerdan que pasó con ángeles en los días de Noé? Fue cuando se metieron con las mujeres de la tierra, los hijos de Dios. Exactamente, dice la Biblia, y no vamos a ir ahí porque no hay tanto tiempo, pero dice la Biblia que los ángeles empezaron a tener hijos con las mujeres. Los ángeles empiezan a tener hijos con las mujeres porque quieren crear una raza irredimible. ¿Por qué una raza irredimible? Porque la raza que nace de ángeles con hombres no es 100% humana. ¿Ok? Y Cristo vendría a morir ¿por quién? Por humanos, no por semi-humanos. Entonces, dice que estos espíritus fueron desobedientes en los días de Noé. ¿Ok? Ahora vamos a compararlo con lo que dice, ahí sí vamos a ir, porque no vamos a ver toda la narrativa. Vamos a compararlo con lo que dice Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, entonces capítulo 2. Y aquí ya nos está hablando de los falsos profetas que hay en el pueblo, etcétera, etcétera. Y vamos al versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno con cadenas de oscuridad, los entregó a ser reservados para juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Con quién está conectando el apóstol Pedro a los ángeles encadenados? Con Noé. Esto sucedió en los días de Noé. Nos está diciendo que algo pasó en los días de Noé y hay ángeles encarcelados, esperando ser juzgados. Vamos a Judas, solo tiene un capítulo. Ok, Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su habitación o su lugar o su dignidad, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Entonces, al final, hay ángeles que de alguna manera lo colocan en el tiempo de Noé, que están hoy por hoy encarcelados esperando el juicio final. ¿Ok? Regresamos a Primera de Pedro 3. Versículo 20. Los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca. Entonces, se nos dice que Cristo fue y predicó, pero ya vimos que predicó no es para salvación, también puede ser proclamación. ¿Qué es lo que Cristo fue a proclamar? ¿Qué es lo que Cristo fue a proclamar una vez que muere en la cruz y es vivificado en el Espíritu? ¿Qué es lo que Cristo fue a proclamar a los espíritus que estaban como encarcelados? Su victoria. Su victoria. Fue y proclamó su victoria. No pudieron frustrar el plan de Dios. Recuerden, tenemos que regresar a Génesis 6, creo que es el Génesis 6 me parece, donde básicamente estos ángeles están tratando de crear una raza irredimible. Básicamente, ¿qué pasó? No pudieron. Fracasaron. Cristo bajó a proclamar su victoria. ¿Ok? Nuevamente, hay varias interpretaciones, pero a mí me parece que es la que mejor encaja
con el resto de las escrituras que visitamos. ¿Ok? Entonces, vamos acá, lo debemos entender, vamos, aparentemente, que esta predicación fue la que sucedió en su estado espiritual, por eso dice en el espíritu, en el cual, o sea, en el cual que en el espíritu, esto sucede entre su muerte y su resurrección. Básicamente es una proclamación de su victoria. Yo gané, ustedes no pudieron. ¿Ok? Y nos dice, bueno, entonces ya que vimos quiénes son estos espíritus encarcelados y que Cristo fue a proclamar su victoria, luego Pedro va a conectar con otra verdad. Dice, los cuales fueron desobedientes cuando una vez en los días de Noé la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, esto es 8, fueron salvadas por agua. Es decir, básicamente nos regresa al diluvio. Nos regresa al diluvio. Y en el diluvio solamente unas pocas personas fueron salvadas por agua. ¿Por qué nos dirá Pedro que fueron salvadas por agua? ¿Siguen ahí? Sí. Sí. A ver, ¿por qué nos dirá Pedro que estas personas fueron salvadas por agua? Porque dicen por agua. Hay una proposición y luego agua. Como que el agente que lo salvó fue el agua. ¿Por qué? Como un bautismo. No por el bautismo. Hay que recordar que estamos hablando del arca, de un barco inmenso. ¿Qué necesita un barco para funcionar? Agua. La misma agua que para muchos fue su tumba, para ellos fue su salvación porque es la que hace que el barco flote. ¿Ok? Pero lo que está contrastando aquí es solamente unas cuantas personas. 8 de toda la humanidad que vivía en estos tiempos fue salvo. Ahora, cuando dice que Dios estaba esperando con paciencia mientras se preparaba el arca, ¿cuántos años tardó esta persona en construir su barco? Creo que fueron 120, ¿no? 120 años, hermano, muy bien. 120 años que Noé tardó en construir el arca. 120 años que Dios estuvo dando de plazo al mundo, de paciencia al mundo para que se arrepintiera. Pero después de 120 años llegó el juicio y solo los que estaban en el arca, 8, fueron salvados. Y lo que Pedro aquí ya está insinuando es que de la misma manera el juicio vendrá después, otra vez, en este mundo, a este mundo, y solo los que estén en Cristo, en el arca de Dios, escaparán y serán salvos. ¿Ok? Pero luego, ya que nos dice que 8 personas fueron salvadas por agua, nos dice semejante a ella, también la figura que se corresponde, el bautismo ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Entonces, lo que Pedro, una vez que nos dice, después de especificarnos que solo 8 personas fueron salvas por medio del agua, por eso es importante entender que Pedro está conectando que la salvación de las personas fue por el agua. Pedro lo que está haciendo es un paralelismo tipológico. ¿Entre qué? Entre el diluvio y el arca, que eran tipos del bautismo cristiano.
Es decir, el diluvio y el arca eran tipos del bautismo cristiano, que es el antitipo. Esto ya lo sabemos. El tipo es la sombra y el antitipo es la sustancia. ¿Ok? Y de hecho, esta palabra que se usa por acá, semejante a ella, también la figura que se corresponde básicamente es que se antitipus, o sea, que se anticipa, que figura, ¿ok? Es el bautismo que hoy nos salva. Y esta es otra frase que ha sido mal interpretada a lo largo de la historia, porque aparentemente, ¿qué está diciendo? Que para que uno sea salvo se tiene que bautizar, que no basta la fe, sino si no hay bautismo, no hay salvación. Pero Pedro, de inmediato Pedro, porque esto es de la pluma de Pedro, nos aclara algo. Dice que no quitando las inmundicias de la carne. Es decir, el acto externo de bañarte con agua no es lo que salva. El agua que te cae no remueve las inmundicias ni físicas ni espirituales, es decir, no remueve la mancha del pecado por sí mismo. El agua no tiene poder salvífico. Te lo dice de manera muy clara, no quitando las inmundicias de la carne. No quitando las inmundicias de la carne. De manera muy clara, la Biblia enseña que el bautismo no salva, es decir, que no tiene poder salvífico. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Se está diciendo, no quitando las inmundicias de la carne. Ok, ya nos aclaró que el poder no está en el agua en sí, sino en el sacramento como tal. Lo que salva, ¿qué es lo que salva? Sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, es la aspiración, el compromiso de una persona que ha sido regenerada de vivir una vida de piedad hacia Dios por la resurrección de Cristo. ¿Sí me explico? O sea, por eso es que una persona que ha creído es una persona que se quiere bautizar. Una persona que ha creído no puede decir, no, yo no me bautizo todavía. No, eso no es necesario. Este es un mandato, es un sacramento. Es un medio de gracia por el cual Dios nos alimenta espiritualmente. Y una persona que ha sido regenerada y una persona que ha creído en Jesucristo debe anhelar el bautismo. ¿Por qué? Como una demanda de buena conciencia delante de Dios. Ok, entonces quiero que quede bien claro esto. Aquí vamos, el agua es el tipo y el bautismo es el antitipo. Es una sombra, es una figura. ¿Ok? Porque los dos, tanto el agua como el bautismo, están señalando a la salvación de un remanente. Por eso nos dijo 8 personas fueron salvadas por agua, 8, poquitas, un remanente. ¿Ok? Pero como les dije, para la gente que no entró al arca, el agua fue como su sepultura, pero salvó figurativamente, digamos, a Noé por medio de que el arca flotara. Entonces, como tipo, luego, encuentra su antitipo en el bautismo, que básicamente cuando tú te bautizas es porque has sido regenerado y has puesto tu fe en Jesucristo, y entonces lo que estás, digamos, anunciando y lo que significa es que tú has pasado de las aguas del juicio en el arca que es Cristo y has salido salvo. Es la conexión que Pedro y que el Espíritu Santo quieren hacer acá. ¿Ok? Entonces, no quiero entrar a ser más técnico, porque se podría ser más técnico, pero tendríamos que recurrir a categorías conceptuales como, por ejemplo, la causa instrumental o la causa eficiente, ¿no? Básicamente lo único que yo quiero que les quede claro es la causa de tu salvación como cristiano es tu unión con Cristo en su muerte y resurrección. ¿Ok? Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, por ejemplo, y nada más chequen ese versículo, el que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. ¿Dónde recae la condena? ¿Por qué no dice más el que no creyere y no fuere bautizado? Dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y lo corta ahí será condenado. ¿Dónde viene la condena? En la incredulidad, no en la falta de bautismo. ¿Sí ven eso o no? Sí. Ok. La condena viene en la incredulidad, pero el bautismo es un sacramento que todo hijo verdadero de Dios tiene que cumplir, tiene que desear cumplir. Por eso alguien que dice que ya creyó, que dice, yo no estoy listo para bautizarme, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿de qué estás hablando? Si tú has sido regenerado, si tú has puesto tu fe en Cristo como causa eficiente de tu salvación, ¿sí? Tú te debes de bautizar. El bautismo sin fe no salva. Una persona se puede bautizar y si no tiene fe no es salva. O sea, el tema no está en el bautismo. Siempre es en la fe y en la fe como causa instrumental. O sea, ¿cuál es el instrumento por medio del cual llegas? Pero la causa que te salva de manera eficiente es Jesucristo. Entonces aquí Pedro, y esto es muy importante, Pedro no está enseñando regeneración bautismal, como creen los católicos, que cuando te caen 3 gotitas, Dios te regenera cuando eres bebé. Pedro no está enseñando regeneración bautismal de ninguna manera. Pero lo que Pedro sí hace con con sus lectores es que les vincula su experiencia bautismal a la realidad de su salvación. Básicamente lo que les está diciendo es, hermanos, están sufriendo, acuérdense, están sufriendo. Ese es el marco interpretativo de la carta. Ustedes pasaron ya por las aguas bautismales, confesando a Cristo. Eso marca, demuestra que son salvos, no porque el bautismo los salve, sino porque tienen una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, tengan ánimo, tengan fe. Cuando el cristiano otra vez es regenerado, quiere vivir una vida de piedad. ¿Qué haces? Te bautizas para dar, para cumplir con el sacramento ordenado por Dios, que al final es un medio de gracia. Lo único que no hay que entender aquí, y digo yo, espero que no se hayan confundido mucho, y si tienen dudas, díganme en este momento, pero lo único que no hay que entender aquí es que el bautismo regenera. Porque no es lo que Pedro está diciendo. De manera muy clara dice, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo no puede quitar la mancha del pecado. Cuando Dios te regenera por su espíritu, tú eres capacitado para tener fe y tener arrepentimiento. Tú naces de nuevo, tienes una nueva vida. Primero viene tu nuevo nacimiento, luego viene tu fe, luego viene tu arrepentimiento. Y básicamente entonces te bautizas. Pero no es que el bautismo te dé ni la fe, ni el arrepentimiento, ni la salvación, ni la nueva vida. Porque hay gente que se puede bautizar y sale bien mojado, pero no sale salvo. Porque el bautismo no salva. Pero sí, si eres cristiano, no tendrías por qué no bautizarte. ¿Por qué? Porque los sacramentos son solamente signos y sellos de la gracia que ya recibimos en Cristo. ¿Ok? Entonces, desde una perspectiva ya más reformada, el bautismo lo que significa es la purificación que recibes en la sangre de Cristo. Pero sí es necesario bautizarse o no. Sí es necesario bautizarse porque Dios lo manda. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Dios ordena que tú creas y te bautices. Es un mandato. ¿Por qué? Porque es un signo y un sello. ¿Ok? Es una manera como visible de ver la gracia de Dios en tu vida. Pero la eficacia del bautismo está conectada con el Espíritu que te regeneró. ¿Ok? Y con la fe del que se bautiza.
Y es por eso que quiero que quede bien claro, por eso Pedro hace la aclaración de una buena conciencia delante de Dios. Es decir, un converso, un verdadero salvo, tiene una profesión de fe en la que él desea vivir para Cristo y vivir en santidad y en piedad. Entonces, bautícenme. Pero ya ahí fuiste regenerado. El bautismo es un signo y un sello, pero no es la causa eficiente de tu salvación. Es solamente un sello visible. Pero de que debes de bautizarte, debes de bautizarte. Es un mandato. No te lo deja Dios como lo que tú decidas si quieres o no quieres hacer. Entonces, si tú no te quieres bautizar, deberías de examinar tu corazón. Digo, no, si no te digo tú Cristina, sino tú quien sea, ¿no? Si alguien no se quiere bautizar, debería de examinar el corazón. ¿Por qué no estoy dispuesto a cumplir con este mandato que el Señor me ha dado? Es solamente un signo y un sello que sella visiblemente la obra de gracia que yo ya recibí por medio de la regeneración del Espíritu. ¿Ok? Y sigue entonces el 22, con la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. Aquí se habla de su ascensión, de su entronización, ¿ok? Que es cuando Cristo no solo es resucitado y se queda 40 días en la tierra, sino después es elevado físicamente al cielo, ingresando de manera triunfal a la morada de Dios. Esto marca la aceptación completa de su obra, que es cuando dice que Cristo entró al santuario celestial, vamos en Hebreos, por medio de su sangre. ¿Ok? Dice, está sentado, no, pero quien está a la diestra de Dios. Y aquí en la cultura lo que te está comunicando es que Cristo está en la posición de autoridad suprema y de honor supremo en la presencia de Dios. Es decir, Cristo está participando del trono de Dios y está cogobernando con Dios el universo. Esto tiene que ver con la exaltación de Cristo, ya no tiene que ver con su humillación, eso termina en la muerte de Cristo, pero con su resurrección, lo que viene ahora es su exaltación. Y cuando dice está a la diestra de Dios, no quiere decir que en el cielo tú vas a ver un trono así como a la derecha y vamos, ahí está Cristo. No, no es algo como geolocalización física, sino el rango. Él está gobernando, estando sujetos a él los ángeles y autoridades y potencias. Y las tres categorías que nos menciona aquí, los ángeles, autoridades y potencias, nos están, digamos, abarcando a todos los seres espirituales, humanos y de todo tipo. ¿Ok? Los ángeles son los ángeles santos que no han caído, y la Biblia siempre se refiere a los ángeles como los ángeles santos. Y las autoridades y potencias, en la mente del apóstol Pablo, por lo menos, siempre se refieren ¿a quién? Cuando Pedro dice, cuando Pablo dice que tenemos una lucha contra ¿quién? ¿Contra Satanás? Sí, o sea, contra Satanás. Sí. Pero son los términos que, que Pablo usa generalmente para referirse a los demonios. Son los principados, son las potestades, es lo mismo que las autoridades y las potencias. Básicamente lo que está diciendo aquí es que Cristo está gobernando sobre los ángeles y Satanás y los demonios. Absolutamente todo poder creado está subordinado a Cristo porque Cristo ha sido entronizado. Ahora, este versículo chiquito es una doxología, es decir, es una alabanza. Pedro termina con la exaltación de Cristo. ¿Por qué termina Pedro con la exaltación de Cristo? ¿Por qué terminaría Pedro esta sección con la exaltación de Cristo? Uno, porque Cristo no es un mártir. Cristo es el Señor reinante sobre todo. ¿Ok? Todos sus enemigos están sujetos a Cristo. Los perseguidores que lo crucificaron, todo esto están sujetos a Cristo. Son vasos de ira preparados para destrucción, pero están sujetos a Cristo y Cristo los va a juzgar en su tiempo.
Los demonios que incitaron la crucifixión de Cristo están sujetos a Cristo. Los demonios encadenados están sujetos a Cristo. Perdón, los ángeles encadenados están sujetos a Cristo. Y lo que Pedro está, digamos, haciendo, porque se acuerdan que cuando comenzamos primero de Pedro en el capítulo 1, Pedro les dice, sí, están sufriendo, sí, yo lo sé, sí, es duro, pero pongan su visión, como su mirada en la recompensa que recibirán. Nos presenta su sufrimiento, pero ¿qué viene después del sufrimiento en la economía de Dios? La exaltación. Y eso mismo te espera a ti. Hoy estás sufriendo de manera injusta probablemente. Dios te llama a que soportes el sufrimiento con piedad y con paciencia, porque un día vas a recibir la recompensa y el eterno peso de gloria que Dios te ha prometido. Y con este versículo terminamos el capítulo 3. Entonces, si resumimos así rápido el capítulo 3, básicamente es la vida cristiana. Está compuesta de un sometimiento humilde en medio del sufrimiento, de amor fraternal entre ustedes, ¿se acuerdan que lo vimos ya? De ser fieles en la prueba, de dar la razón de la esperanza que hay en ti de manera mansa. Todo esto, desde luego, fundamentado en la obra perfecta de Jesucristo. ¿Y en qué más? En la soberanía de Dios, que como a Cristo salva eficazmente a todo su pueblo. Y eso es lo que Pedro le quiso enseñar y nos quiere enseñar a nosotros en este capítulo 3. Y aquí le vamos a parar en el estudio de Primera de Pedro 3. Si el Señor lo dispone, la próxima semana comenzaremos el capítulo 4. Entonces, ¿hasta aquí alguien tiene una duda de todo lo que hemos visto? Nada más Reina decía que no le queda claro qué es un antitipo. Ok. Ustedes recuerdan que hay ciertas instituciones o personas o prácticas en el antiguo pacto que están prefigurando algo del nuevo pacto, que es lo que vimos como sombras y luego como sustancia o como realidad. Cuando decimos tipo, nos referimos a una copia de algo, a una sombra. ¿Ok? Y cuando decimos antitipo, nos referimos al cumplimiento de la sombra, es decir, a la realidad que la sombra estaba apuntando. Por ejemplo, la Pascua, el cordero que sacrificaban en la Pascua y que ponían su sangre en la puerta, era un tipo de Cristo, ¿ok? Porque estaba como tipificando, como señalando, como ilustrando lo que vendría después con Cristo, o los sacrificios de los animales en el tabernáculo eran un tipo de Cristo. Entonces, si los sacrificios son un tipo, Cristo es el antitipo. El antitipo es el cumplimiento del tipo, o es la sustancia a la cual apuntaba el tipo. ¿Sí me explico? Entonces, es lo mismo que vimos acá en este capítulo. Para Pedro, el diluvio y el arca son un tipo del bautismo, una sombra que está como apuntando a lo que después sería el bautismo. Entonces, en este contexto, el arca y diluvio serían el tipo y la sustancia, el cumplimiento o la realidad serían el antitipo. ¿Ya o todavía no? Sí. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejarle aquí. Si Dios quiere, nos desconectamos 5 o 6 minutos y regresamos para jueces. Entonces, un momento, por favor. Voy a terminar la grabación.